tema que habíamos, vamos a continuar ese tema que habíamos comenzado ya unas semanas atrás en nuestra hora de la Biblia. Estamos hablando de María en las Sagradas Escrituras. El papel de María es muy interesante desde el Antiguo Testamento, donde se pronuncia no su nombre como tal, pero sí se hace referencia a ella. Y ya en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, cómo vamos a ver ya su nombre y, y la teología en torno a María que se presenta en cada uno de los escritos del Nuevo Testamento. Em, Nosotros vimos ya en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, vimos cómo se presenta en la carta a los Gálatas esa mención que hace a la Virgen María y cómo después en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se nos hace la referencia a la Virgen María en aspectos bien fundamentales, interesantes. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Juan. Vamos a ver a María, cómo la presenta Juan. Recordemos que Juan es el Evangelio que nos va a traer un poquito más de teología mariana, porque él es el que recibe a María en su casa. Recuérdense, al pie de la cruz Jesús le da una encomienda súper importante a Juan. Le dice, hijo, y ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. Y desde ese momento dice el Evangelio que el hijo la recibe en su casa. Muy probable, y esto obviamente los evangelios no nos lo cuentan porque no es, digamos, algo como muy esencial, pero algo que se desprende por lógica es que María se había quedado sola. Y el hecho de que Juan la recibe en su casa es algo propio de una unidad familiar muy fuerte. Recuérdense que los judíos no van a recibir a una persona en su casa desconocida o que no forma parte de su familia. Los judíos son familias muy grandes, como ustedes saben, tienen muchos hijos, tienen una prole bastante grande y viven muy unidos entre ellos, pero muy difícilmente puedan recibir a alguien de fuera. Este caso fue excepcional que Juan haya recibido a María, por lo tanto, aquí nos da a entender evidentemente que Juan era célibe. De hecho, en muchas ocasiones se le llama el Virgen Juan, eh, porque se nota que para recibirlo en su casa, pues obviamente Juan era alguien que había empezado a experimentar la castidad, a pesar de que los apóstoles, ustedes saben que no estaban obligados a la castidad, ninguno de ellos, y al principio la iglesia tampoco. La castidad vino después como normativa, pero Juan es uno de los que empieza a practicarla desde el principio, aprendiendo obviamente de Jesús, que es el primer casto. Y el hecho de que María vaya a su casa, pues se entiende que Juan era alguien que vivía solo, ¿verdad? Porque si no, es un poquito más difícil si hubiese tenido, ¿verdad? Una familia con mujer, hijos y tal, para recibir a María. Y por otra parte, pues María obviamente no podía haber tenido más hijos, porque si no, de lo contrario, los hijos la hubiesen recibido en su casa y hubiese quedado solamente aquello de hijo y ahí a tu madre, madre y ahí a tu hijo y listo, y punto. Si Juan hubiese tenido familia o si María hubiese tenido más hijos, pues obviamente era evidente que no se hubiese dicho desde ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Es él mismo el que escribe, obviamente, el mismo Juan. Por lo tanto, estamos ante un testimonio personal de Juan. Entonces, eh, estamos hablando de un Juan que conoce muy bien
la realidad de María más que ningún otro apóstol, más que ningún otro evangelista, porque él mismo asume la responsabilidad que Jesús le ha dado, hijo, y ahí a tu madre, hijo, y ahí a tu madre. Entonces, asume su responsabilidad de hijo como hijo de María, a pesar de que no sea hijo biológico, hijo evidentemente espiritual, y de allí en adelante empieza a aprender también más de María, y de hecho por eso es que el Evangelio de San Juan es un evangelio bastante mariano. El primer momento en el cual habla de María, recordemos que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de María en la Navidad, o sea, la natividad, lo que es el nacimiento del niño, la pérdida de Jesús en el templo, la presentación ante Simeón, el Magnificat, etcétera, etcétera. Sin embargo, Juan no habla de la infancia de Jesús. En el capítulo 2 de San Juan salta directamente a las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná nos encontramos una teología mariana muy rica, súper importante. De hecho, es el segundo capítulo de San Juan. Después del prólogo, que es el capítulo 1 largo, el verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros y tal, toda una teología súper súper hermosa y súper elevada de Juan, va directamente a hablarnos de lo que es ya la vida pública de Jesús, empezando con las bodas de Caná. Entonces, claro, si nosotros tenemos eh, un Juan que directamente desde el principio ya nos está hablando de las bodas de Caná, desde un principio ya nos está hablando de María, nos damos cuenta de que es un evangelista, es un apóstol eminentemente mariano. Porque fíjense que él comienza la vida pública de Jesús con María, pero termina también con María, y después lo vamos a ver, porque en su evangelio también hace referencia a la pasión, la presencia de María en la pasión. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Juan y vamos a ver qué nos dice San Juan sobre este hermoso episodio de las bodas de Caná. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Para entender, tenemos que ver los últimos versículos del capítulo 1 porque nos está hablando 3 días más tarde. Bueno, en el capítulo 1 de San Juan eh, se nos habla obviamente del bautismo del Señor, eh, personas que se le acercan a Jesús, le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y él dice, ven y verán. Empieza lo que es la llamada de los apóstoles. No ha empezado todavía su vida pública, está preparando la vida pública, está preparando de sus apóstoles porque obviamente van a las bodas de Caná juntos. Y bueno, se acerca Natanael, que le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés los profetas. Y Natanael dice, pues puede salir algo bueno de Nazaret. Felipe dice, ven y verás. Y cuando Jesús ve a Natanael, le dice, pues alguien en el cual se puede confiar, un verdadero israelita. Y ahí es donde él, pues, le hace ver a Natanael que lo conoce. Y ahí donde Jesús termina el capítulo 1 diciendo, en verdad les digo, si ustedes han visto cosas grandes, pero en verdad les digo que verán cosas mayores, como los cielos abiertos y los ángeles de Dios
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y ahí termina el capítulo 1, que es la llamada de los apóstoles. Y en el capítulo 2 ya empieza la vida pública de Jesús. O sea, Jesús sale por primera vez con sus apóstoles, ya elegidos, Pedro, Santiago. Tal vez no estaban los 12 todavía, pero sí ya estaba conformándose el grupo. Y es ahí donde dice que Jesús va a la boda invitado con sus discípulos. No nos dice con los 12. Probablemente hayan cuatro o cinco. Juan, Santiago, Pedro, o sea, los más cercanos a Jesús, Felipe, que bueno, ya lo vimos anteriormente, que él menciona incluso su nombre. Pero un grupito de apóstoles va con Jesús, un grupito de sus discípulos, de sus seguidores. Y dice el versículo 1, 3 días más tarde de esa conversación que tiene Jesús con sus discípulos, la elección de los primeros, se celebra una boda y la madre de Jesús estaba allí presente. Fíjense que este capítulo es sumamente importante porque aquí vamos a entender cómo Juan nos quiere presentar quién es María. Recuérdense que Juan es el apóstol más mariano porque es el que más conoce de María, pues la recibe en su casa. Y en el versículo 2 dice, también fue invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Sucede que se terminó el vino que habían preparado para la boda. Se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vean qué interesante porque aquí no nos dan mucha información, pero nosotros sobreentendemos que obviamente María se da cuenta porque está averiguando, está en medio de la necesidad. Y aquí es una parte interesante teológica que yo quisiera dialogar con ustedes para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega el poder de la intercesión de la madre. Ella se da cuenta que no tienen vino. Jesús, que todo lo sabe, probablemente lo conocía, probablemente lo sabía, probablemente no era algo para él esencial o importante. Pues sí, se quedaron sin vino, como aquel de la calle o aquel de en su casa se quedó sin leche o el otro que se quedó sin arroz. Bueno, él pues dirá, pues una necesidad como cualquier otra. Pero aquí es donde viene la teología mariana. Lo que Dios sabe, lo que Dios mm, entiende como necesidad, que es propio del ser humano, para Él no es, digamos, una necesidad imperiosa, porque sabe que también hay otros con necesidades, pues. Pero la madre, y aquí es donde viene la teología de la intercesión de María, la madre hace que a Dios le interese. Fíjense, como digamos de alguna manera, Dios sabe que hay esa necesidad, porque Dios conoce todo. Dios sabe que la necesidad forma parte del ser humano. Y pues yo pienso que Dios dirá, pues sí, se les acabó el vino, como a otro se le habrá acabado el agua, y como al otro se le habrá acabado la leche, y como al otro se le habrá acabado el pan. O sea, forma parte de la necesidad del ser humano, porque somos seres limitados, no somos eternos, no somos perfectos y obviamente tenemos carencias. Y dentro de las carencias, pues Dios entiende que sí, que hay una carencia. Probablemente él lo comprendía, lo sabía. Pero María, con su empuje, con su fortaleza, hace que a Dios le interese. O sea, como que Dios ponga su interés en eso, ¿ya? En otras palabras, es como que Dios está mirando hacia un lado, pero la madre que tiene ese poder fuerte de intercesión convence a que Dios voltee su mirada hacia la necesidad. Entonces aquí tenemos una mujer que es entregada,
que sirve, porque seguramente estaba en el servicio. Si ella estuviera tomando vino en la sala, pues no se hubiese enterado, pues estaba con los demás conversando. O sea, ella se da cuenta. Primero que nadie, se da cuenta. Y si no se da cuenta primero que nadie, porque otros también se dieron cuenta, sin embargo, a ella le interesó, a ella le importó, a ella le dolió, a ella le preocupó. Todos los demás no estaban sin preocuparse, pues todos ahí, unos tomando, unos bebiendo, los otros hablando, los novios ni se habían dado cuenta, pues, que eran los protagonistas de la boda y ni se habían dado cuenta. El maestresala sí lo sabía, obviamente, que estaba allá atrás, pero María va más allá de eso. Lo rutinario es que todo el mundo estaba en lo suyo y pues nadie se había preocupado por eso. Sin embargo, la madre es preocupada. Y por eso es lo hermoso fíjense que esto es teológico, esto es de la Sagrada Escritura, esto no es simplemente católico. No podemos decir, porque los católicos dicen que María tal y tal y tal. No, 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 esto es Biblia. La Biblia nos está, y eso es para todos, nos está diciendo que la preocupación nace de la madre. O sea, María es la que se preocupa. No tienen vino. Y eso es lo que le dice la madre a Jesús. No tienen vino. Ella es la preocupada. Jesús probablemente lo sabía, pues lo sabe todo. Es Dios. Pero la madre es la que se preocupa. Y ahí donde le dice, no tienen vino. Ahora, ¿cómo es que María le dice a Jesús, no tienen vino? O sea, ¿qué intenciones tenía? María ya tenía una intención de intercesión desde ese momento. Pero qué hermoso, porque fíjense que no es una intercesión como mandona, ¿verdad? Como vemos a algunas personas que les gusta mandar y como le dicen, oye, mira, vamos, a ver si haces algo por esta gente. No, ella no lo hace. Ella simplemente le dice, no tienen vino. O sea, ella no está diciendo, mira, tienes que hacer algo, mira, haz un milagro o tú puedes resolver este problema. No le da un discurso. No, es una mujer humilde que capta la necesidad y se le expresa a su hijo, porque tiene la confianza de expresársela a alguien que ella sabe que puede resolverlo. Porque no se la va a decir a los novios. No le va a decir a los novios, oye, ¿sabes qué? Se te acabó el vino ahí, pues a ver qué puedes hacer, pues. No, ella va a la fuente, a donde ella sabe que se puede resolver el problema. Y entonces viene a Jesús y le dice, ¿sabes qué? No tienen vino. Jesús le dice, mujer, mujer, y qué hermoso, ¿verdad? Porque esta frase que utiliza Jesús es para darle la importancia a la mujer. Mujer, o sea, mujer. Es la mujer de la intercesión, es la mujer de la entrega, es la mujer que dice que sí y no la trata como si fuera madre, porque obviamente si, si fuese sido como madre, entonces hubiese sido una relación entre hijo y madre, como podría ser cualquier tipo de relación. Y acuérdense que Jesús no quiere darle la importancia a María porque fue por los pechos que le dieron, que la amamantaron, o el vientre que lo llevó, bla, 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 que vemos en otros textos del Nuevo Testamento, sino que Él quiere poner la importancia de María no simplemente como madre suya, sino como la mujer de la fe, como la mujer de la confianza, como la mujer de la entrega, como la mujer que es capaz de, de hacer un milagro. Y obviamente por eso es que dice, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué te metes en mis asuntos? ¿Por qué? Porque es que te metes en mi plan.
En otras palabras, ¿por qué te metes en mis planes? No ha llegado mi hora. Yo lo tengo todo ya planificado. En otras palabras, Jesús le está diciendo, pues este no es el milagro que yo estoy pensando hacer. Déjame yo cumplir mi plan, mi esquema. Es como que tú le digas a alguien que está muy ocupado, ya sabes qué, necesito que me ayudes en esto. Dice, no, que puedo yo ayudarte, sí. Ya yo tengo mi plan, mi programa, mi horario. No, pues este no es el momento. Este no es el momento. Y a mí me gusta mucho esta frase porque desde el punto de vista teológico, no ha llegado mi hora, tiene un contenido muy fuerte. Esto quiere decir, no ha llegado mi hora, quiere decir que si alguien logra este milagro, es la intercesión de María, porque Jesús simplemente lo dijo muy claro, no ha llegado mi hora. Entonces, ¿qué fuerza teológica tiene esa palabra? No ha llegado mi hora. Es como que tú, por ejemplo, ahora le quieras presentar a Jesús muchas cosas. No sé, necesito para mi familia, para mí, para necesidades. Y que Jesús pues simplemente te diga, pues sabes que no ha llegado mi hora. No ha llegado la hora para eso. Sin embargo, ¿quién logra? ¿Quién logra el milagro? ¿Quién logra mover el esquema de Dios que Dios ya había programado? Es María. Es María la que lo logra. Y lo logra con ese poder de intercesión tan grande, tan humilde, sin mandar, sin exigir, sin hacer ningún tipo de fuerza. No tienen vino. Él dice, mujer, ¿por qué te metes en esto? No ha llegado mi hora. Entonces, ese no ha llegado mi hora. Entendamos que muchas veces en nuestras vidas nos encontramos nosotros en la misma situación, donde Jesús te dice, no ha llegado mi hora. No es este el momento. Ahí es donde nosotros nos agarramos de la Virgen. Porque si Jesús te dice que no ha llegado la hora, ella es la que hace que la hora llegue. Y esto es lo hermoso de María. María es la que hace que llegue la hora de Dios. Y nadie, ningún protestante ni evangélico, por más que quieran luchar en contra de la imagen de María, te pueden quitar que evangélicamente, en el mismo evangelio, María hace que llegue la hora de Jesús. Igual para nuestras vidas, para en cualquier situación que nos encontremos. Podemos encontrarnos decaídos y Dios mismo decir, pues no, no es la hora, no es esto lo que estoy pensando. Y sin embargo, ella es la que logra que sí, ella es la que intercede para que Dios se mueva. Entonces, qué poder tan grande tiene, ¿verdad? Fíjense que no estamos hablando de una cosa que se han inventado los católicos, pues esto este es el Evangelio de San Juan. No sé si los evangélicos habrán borrado este capítulo, pero si lo leyeran bien, se dieran cuenta que tiene una teología sumamente grande. O sea, si Dios te dice que no ha llegado la hora y alguien mueve a Dios para que sí haya llegado realmente su hora, porque alguien que tiene una importancia y una fuerza muy grande y una fuerza grandísima por su humildad, más que nada por su humildad. Nadie diría qué importancia tiene María, wow. No, porque ella lo hace humildemente. Ella no está queriendo buscar grandeza. Ella está simplemente intercediendo. Es su labor, es su misión, es la misión de la madre. No tienen vino, no tienen vino, ¿sabes? No tienen vino. Y Jesús dice, pues, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Pues no me ha llegado la hora. Como que, como diciendo a María, pues tranquila, no ha llegado mi hora, no es el momento. Pero María, aún así, a pesar de que Jesús le dice eso, María no responde a lo que Jesús le dice. María confía en Jesús, en lo que Jesús puede hacer y simplemente ella le pone en sus manos la necesidad. Y esto es muy importante que lo entendamos. Ningún cristiano de ninguna denominación puede omitir
que María fue capaz, con unas simples palabras, cambiar el plan de Dios. No ha llegado mi hora. Ah, no, no importa. Hagan lo que les diga. Fíjense que Jesús, entre María y Jesús hay una relación hermosa, donde no hay una discusión. No es que María le va a decir, no, pues sabes que sí, sí ha llegado tu hora, tú realmente lo puedes hacer. No, ella no le dice eso. Tampoco ella se pone a decir, ah, pues sabes que disculpa, es verdad que no ha llegado tu hora. No, yo pensaba que sí, pero no, ella no toma ni una actitud confrontativa, ni se confronta con Jesús, porque podía haber confrontado, o sea, en el sentido de decirle no, pues como no ha llegado tu hora, pues si tú eres capaz de hacerlo, dale pues. Ella no le dice eso. Tampoco toma la actitud, eh, como diríamos, una actitud pasiva de decir, ah, pues sí, es verdad que no ha llegado tu hora. No, pues disculpa por habértelo pedido. No, María no toma ninguna de esas dos actitudes. Esas podríamos haber hecho nosotros como seres humanos, haber tomado una actitud o confrontativa o tratar como de alguna manera de, de aceptar con pesimismo la situación. No, María no hace ninguna de las dos cosas. María toma una actitud muy centrista, hermosa, porque no es extremista, por eso es que la llamo centrista, y muy, muy bien ubicada. Ella simplemente dice una cosa, hagan lo que Él les diga. Y tú analizas esa frase y tú te das cuenta que cuando María dice, hagan lo que Él les diga, María ya está arrancándole el milagro a Jesús, pero sin confrontarlo, sin discutir, sin tomar a la ligera como diciendo, ah, no, pues sí, tú no vas a hacer nada, o qué sé yo, virar la espalda, no, pues ya, discúlpame que te pedí el de eso. No, no, María no toma ninguna de esas actitudes. Una actitud muy, muy ubicada, muy hermosa, donde ella sabe que el único que puede resolver el problema es él. Y ella simplemente dice, hagan lo que él les diga. Él sabe lo que hay que hacer. Más nadie que él le pueda ayudar, no hay nadie. Entonces, qué hermoso porque tú les pones las cosas a Dios. Pongan el caso cotidiano de cuando nosotros le hablamos a Dios. Exponemos las cosas a Dios. ¿Dios qué te dice? Ha llegado mi hora. Tú le pides a María la intercesión. María simplemente nos dice, hagan lo que Él les diga. O sea, la voluntad de Dios. Y así, con esa frase de, de darle la importancia a Dios, de poner a Dios en el centro, hagan lo que Él les diga, es poner a Jesús en el juego, es poner a Jesús en el centro. Es como que Jesús fue allí tranquilito, se quedó de un lado, probablemente hablando con sus apóstoles, probablemente hablando con alguna persona. No, para él era una cosa normal que faltaba el vino, o sea, ni fu ni fa. Faltó el vino, ok, está bien. No, él dice, no, pues no ha llegado mi hora y María lo trae al centro. O sea, María de alguna manera como que ala a Jesús hacia el centro y lo coloca en el centro. Cuando le dice, hagan lo que Él les diga, está poniendo a Jesús en el centro de la atención, como diciendo, bueno, hagan lo que Él les diga, quiere decir, ya estaba María con humildad, con una actitud hermosa de madre, de confianza en Dios también, porque pues, si María no hubiese confiado en Dios, pues no lo hubiese puesto en el centro. Ella confiaba completamente en Dios al punto de colocar a Jesús en el centro y decir, ok, hagan lo que Él les diga. Y ese hagan con lo que Él les diga es el que arranca el milagro. Primero ella le presenta la necesidad. Oye, no tienen vino. Él dice, no, pues no ha llegado mi hora. Y ella simplemente dice, ok, hagan lo que Él les diga. O sea, ella lo coloca. Y ven qué hermoso, porque en la intercesión María coloca a Dios en el centro.
O sea, Dios es el que va a hacer el milagro, no yo. O sea, ella le dice, Él es el que sabe. Hagan lo que Él les diga. Si Él les dice lo que tenga, cualquier cosa que le tenga que hacer, Él es el que sabe. ¿Ya? Qué hermoso, porque es la actitud de la confianza de una madre que arranca, porque yo siempre me gusta decir eso, arranca el primer milagro, porque acuérdense que Jesús había dicho, no, no, pues no ha llegado mi hora, o sea, que María obtiene el milagro arrancándolo de alguna manera, o sea, luchando por ese milagro. Y lo hace colocando a Dios en el centro. Dice, yo no puedo hacer nada. María sabe que ella no es la que obtiene el milagro, ella es la que le arranca a Dios el milagro, eso sí, pero no es ella la que va a hacer el milagro, entonces ella pone a Dios en el centro para que Dios haga el milagro. Entonces, cuando coloca a Jesús en el centro, hagan lo que Él les diga. Fíjense que después no hay ningún diálogo. Es interesante. Yo me imagino Juan que o lo escuchó de María después en las anécdotas cuando vivía con ella, o tal vez lo vio. Él mismo estaba allí al lado de ellos y habrá escuchado las frases. Y después no habla, no nos habla Juan como de un diálogo ulterior, como para convencer a Jesús. ¿No? María convence muy rápido a Jesús. Y claro, es su madre, y más que madre es como la llama Jesús, la mujer de fe, la mujer entregada. O sea que no es simplemente una madre biológica, es una mujer de fe, es una mujer de entrega, es una mujer de esperanza, una mujer de confianza. Es la mujer, ¿verdad? Por eso la llaman mujer con la M mayúscula. Y qué interesante con el paralelismo de Eva. Recuérdense que Eva es la mujer. Eva quiere decir mujer. O sea, lo que Eva nos quitó nos lo está regalando María a través de Jesús. Y dice, habían allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Versículo 7. Jesús dijo, tienen de agua estos recipientes. Vean, pasamos teóricamente del diálogo con Jesús, mira, no tienen vino, no, no ha llegado mi hora, hagan lo que Él les diga. O sea, ese hermoso diálogo que como vimos es un diálogo de confianza, sea Jesús con ella, sea ella con Jesús. Pone a Jesús ella en el centro y ella se hace a un lado. Ya no vamos a hablar más de María, ¿verdad? Fíjense cómo ella misma se pone a un lado. ¿Por qué? Porque esta es la mujer de la humildad. Y la mujer de la humildad sabe poner a Dios en el centro de todo. Dice, no, ya yo terminé, ya yo hice mi parte, hagan lo que Él les diga, yo me retiro. Y María se retira. Pero ese retirarse de María no es un retirarse pasivo, es un retirarse hermosísimo, porque todo lo que va a hacer Jesús de ahí en adelante es gracias a esa intercesión de María. Recuerden que Jesús había dicho, no ha llegado mi hora. O sea, no era plan de Jesús, no era absolutamente que estuviese en el plan de Dios. Simplemente María hace que lo que no está en el plan de Dios se convierta en plan de Dios. Y por eso es que nosotros los católicos, y yo diría que todos los cristianos, debemos entender cuán importante es el papel de María. Y no es que la estemos endiosando, como dicen algunos evangélicos, es que los católicos colocan a María como si fuera un Dios. No, es que ningún católico coloca a María como si fuera un Dios. Es que nosotros aquí no estamos hablando de María como Dios, nosotros estamos hablando de María con una importancia muy grande, a la altura de poder ella hacer que Dios le interese aquello que tal vez para él no es tan importante en ese momento. Se acabó el vino. Ok, no ha llegado mi hora. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Dice. Y María es la que lo logra. Lo logra colocando a Jesús en el centro y yéndose ella hacia afuera. Pero a partir de ahí, todo va a ser gracias a esas palabras de Jesús, de María tan sabias, donde ella dice, hagan lo que Él les diga.
Es la palabra de quien toma la confianza en Dios y lo coloca en el centro de su vida. María nos dice a cada uno de nosotros, hagan lo que Él les diga, Él es el que sabe. Pero ya ella ha hecho el milagro, o sea, ya ella ha logrado el milagro más grande del mundo, que es mover el corazón de Dios hacia una necesidad. Ese es el milagro más grande. Y ella ya lo había hecho. Mover el corazón de Dios hacia una necesidad específica, cuando tal vez Él no tenía eso en planes. No ha llegado mi hora simplemente. María mueve el corazón de Dios. Lo mueve hacia la necesidad, porque es sirviente, porque es amorosa, porque es cercana, porque es madre de familia. Y ahí es donde entonces Jesús empieza a dar las órdenes, gracias a María, obviamente. Hay que repetirlo eso, porque las frases de Jesús no ha llegado a mi hora son clarísimas. O sea, yo no tengo esto en planes, yo no tengo esto absolutamente en mi esquema. Yo no voy a hacer el milagro. Sea, no es mi plan, yo no he pensado eso, es como que tú tienes todo programado para cocinar ese día y alguien te dice, no, pues sabes qué, no es eso, hay que cocinar otra cosa. Y tú dices, no, pues yo tengo mi plan, ya yo tengo eso para hacerlo. Y que no, porque está moviendo en ese momento con toda su belleza, su hermosura, desde el punto de vista espiritual, de madre, moviendo el corazón de Jesús. Es que el corazón de Jesús que siente, porque no podemos decir que no, obviamente es un hombre y Dios y siente. Ella lo mueve y lo mueve con intercesión, como madre, con convicción, con entereza, con esa confianza tan grande, porque si no, ella hubiese quedado en ridículo. Imagínense que María diga, hagan lo que Él les diga, y Jesús diga, no, pues, que me voy de aquí yo de esta fiesta, porque me han puesto a mí ahora dizque a buscar vino cuando no tienen vino, pues no, ¿qué tengo yo que ver con esto? Entonces, Jesús no dice eso. Jesús se deja arrastrar por María y María no hace una mala figura, con todo lo contrario, hace la figura de quien convence a Dios y lo mueve. Llenen de agua estos recipientes, los llenan hasta el borde, saquen ahora, les dijo, llévenselo al mayordomo, se lo llevaron. Ahí entonces el mayordomo prueba el agua convertida en vino y entonces ahí es donde el mayordomo dice, no sabía obviamente de dónde provenían. Todo el mundo sirve el vino mejor al inicio, ya cuando están bebidos pues da el vino malo porque ya ni se dan cuenta que vino pues está tan borracho. Y tú sacaste el vino mejor hacia el final. ¿Ya? Eh, esa, ese contenido teológico tan grande de la intercesión de María, nosotros tenemos que tenerla muy presente. Y ya les digo, no porque nosotros los católicos nos hemos inventado esto, nosotros los católicos no nos hemos inventado esto. Eso está en la Sagrada Escritura, que la tienen todos, todas las iglesias tienen la Sagrada Escritura. Y pueden muy bien leerla, escuchar muy bien las frases para poder entender pero cuán importancia tiene la Virgen María en, en la intercesión. Pero no solamente eso, sino que también vamos a encontrar a María al pie de la cruz. Vamos a buscar también en Juan, pero Juan 19, el versículo 25. Aparece María antes, ustedes saben, ¿no? El encuentro de María con Jesús, el Via Crucis, eh, María que se encuentra con su hijo, María la Dolorosa.
Dice el versículo 25, capítulo 19 de San Juan. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, que es la que llaman María, la de Cleofás, y María de Magdala, ¿ya? La Magdalena. Son las tres Marías, ¿ya? María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás, y María de Magdala, que es la que comúnmente nosotros conocemos, la Magdalena, la María Magdalena. Jesús, al ver a la madre, junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, y ahí a tu hijo. Vean qué importancia, porque no solamente vamos a encontrar esta frase mujer en, en las bodas de Caná, sino que la vamos a encontrar también al pie de la cruz. Mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo le dice, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la llevó a su casa. Esta frase es muy importante por lo que yo les decía, la importancia de entender que Juan convive con María y al parecer es el testigo de la asunción, que es cuando ya María asunta al cielo, termina su vida en la tierra. eh, Juan todavía estaría vivo. Recuérdense que Juan era muy joven, era el más joven de todos y es el último que muere. Y muere en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, ya solo. Evidentemente, María había hecho ya su paso hacia el Padre. Asunta al cielo porque no tiene pecado. Obviamente ella nació sin pecado original. En esa frase, madre, y ahí a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre, hay un contenido teológico también muy grande, porque si a Jesús no le interesara María, como a veces piensan algunos hermanos evangélicos, pues no le hubiese dicho a Juan, mira, ahí a tu madre, madre, y ahí a tu hijo. Obviamente él estaba en ese momento en la figura de Juan, que era el único apóstol ya que le había quedado, porque todos los otros se habían ido, reconociendo que son las únicas figuras que permanecen al lado de Jesús a pesar de la persecución, que todos los apóstoles se habían ido escapando, de miedo. No le vamos a restar importancia a ellos, que obviamente ellos después todos van a morir mártires, pero Juan y María se quedan. Y es el momento donde Jesús se da cuenta que son las personas en las cuales él puede confiar. Y son las personas que le acompañaron hasta el último momento. Y por eso es que él aprovecha ese momento para ofrecer la intercesión de María a la humanidad y a la vez proponer, ¿verdad?, a María como la madre de toda la humanidad. Hijo, hijo, tu madre. No le dice Juan, no le llama María, no los llama por su nombre, porque en ese momento no son María ni Juan. En ese momento todos los Juanes son hijos. Es el hijo universal, es el hijo que necesita una madre. Y María no va a ser simplemente María, no va a ser la Mariam, ¿verdad? Como les decía que es el nombre de María en la lengua de Jesús. No es Mariam, es, es la mujer. Mujer, y allá tu hijo, hijo, y allá tu madre. Entonces, la gran importancia acá es que ya no es Juan, ya no es simplemente María, sino que es la humanidad y la madre. Hijo, y allá tu madre. O sea, no es simplemente Juan,
Porque si no lo hubiese dicho, Juan, agarra a María, llévatela a tu casa, por favor, porque estoy al final de mi vida y quisiera que ella estuviera con alguien que la acompañara. No le dice eso. No es un recado, no es simplemente como pudiéramos pensar de un modo tal vez muy superficial, como que Jesús simplemente se le ocurrió, mira, llévatela a tu casa, no quiero que ella esté mal o que quede sola. Como les decía ya para esta época, probablemente José hubiese muerto. Recuérdense que los hombres morían. Bueno, siempre. El hombre muere más rápido que la mujer antes, en promedio, pero en la antigüedad, pues mucho antes, porque recuérdense que habían también más enfermedades, etcétera. María era muy jovencita, Jesús se supone que tuviese como unos 33 años, pues José tendría que haber tenido en ese momento. Tal vez, imagínense que María, muy jovencita, probablemente de 16 años, 17, más que Jesús, sería una ya de 40 y tantos. Pero José era mucho mayor, entonces era muy fácilmente que José tal vez no existiera ya, sino de lo contrario no le hubiese dicho, toma a María y llévatela. a-". Claro, en ese momento, como les decía, María se convierte en la Madre Universal y Juan se convierte en el Hijo Universal. No le llama Juan, le llama Hijo. Hijo, y allá tu madre, madre, y allá tu hijo. Entonces, en el momento en el cual Jesús dice eso, es como si estuviese hablando el Padre, Dios Padre, porque fíjense que está hablando de Juan como el Hijo. Y Jesús lo trataba así de esa manera, pero va mucho más allá de la relación del apóstol que tenía Jesús. Aquí va a la relación del Hijo. Y es el Hijo de Dios. O sea, es un hijo de Dios, ¿verdad? Es un hijo de Dios. Que Dios lo considera hijo y por eso es que lo entrega a la madre. Entonces, no podemos nosotros rechazar esa maternidad. Sería rechazar el mandato de Dios, sería rechazar la voluntad de Jesús, su última voluntad al pie de la cruz. Que Jesús después dice varias cosas, pero ya en cuanto a su voluntad, su deseo, este es el último. Ya después lo que dice Jesús es, tengo sed, le dan vinagre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Se prepara para la pasión y la muerte. Sin embargo, en ese momento hace su última voluntad. O sea, su último pedido. ¿Qué pidió Jesús? Pues, hijo, ella tu madre, madre, ella tu hijo. Entonces, en ese momento nos damos cuenta del potencial tan grande que tiene María. Ya de ahí en adelante, ahí dice, tengo sed, le dan vinagre, todo está cumplido. Y ahí en ese momento, en el versículo 31, perdón, en el versículo 30, justo ahí en el versículo 30, después de haber tomado el vinagre, ¿verdad? Que le dan, eh, él dice, todo está cumplido, y de ahí inclina la cabeza y entrega su espíritu. O sea que antes de morir, Jesús quiere confiar la humanidad a María. No es algo que nosotros los católicos tengamos como, digamos, como que es lo que nosotros queremos, como si fuera algo propio de, de nosotros, sino que es de Dios. Entonces, María, eh, según los estudiosos, entre el cuarto evangelio y el Apocalipsis se identifica esa palabra de mujer. Igual también Apocalipsis 12, donde aparece la mujer, en referencia a, a María, no simplemente por madre, por ser la madre de Jesús, sino como la mujer del Apocalipsis, la mujer que arrebata de Dios un milagro, la mujer que está al pie de la cruz y recibe a su hijo.
y por eso como mujer es fecunda de muchos hijos, de los hijos que Dios mismo le va a ofrecer en sus manos. Eh, es interesante porque a partir de ese momento, María se va a involucrar mucho más en la comunidad de los creyentes. Recuérdense, en la resurrección estaban el primer día de la semana, allí junto con los apóstoles, después cuando reciben el Espíritu Santo, y está presente en cada uno de los aspectos de la vida de Jesús y de la iglesia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, no podemos nosotros dejar de amar a María como nuestra madre. No podemos dejar de cumplir el deseo de Jesús en la cruz. Hijo, y ahí a tu madre. Y le dice hijo porque todos somos hijos. También nosotros, Juan y todos, somos hijos, hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos a María como nuestra madre. Hijo, y ahí a tu madre. Y asimismo, Él confía a María porque conoce el poder de la intercesión de María, diciendo, Madre, y ahí a tu hijo. O sea, como diciendo, Madre, tienes ahí en tu hijo a toda la humanidad. Cuídalos, ¿verdad? Porque es ella la madre que debe cuidar, que debe interceder. Muy bien, voy a darles la bendición. Ya se nos ha pasado la horita. Eh, Me gustaría, ¿verdad?, seguir trabajando otros temas también con ustedes, otros temas bíblicos que son importantes. Vamos a ver el próximo lunes que traemos, pero voy a darles mi bendición antes de que nos despidamos la noche de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Los dejo con Vanesita.